Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias al Comité Científico por querer que contáramos desde el Parlamento de Cantabria cómo hemos ido evolucionando desde la pandemia COVID nuestros actos. Gracias también a todos los oyentes que tenemos aquí en la sala y a los que desde el streaming nos ven. Me habéis comentado que desde el otro lado del océano, así que pues muchas gracias también. Comentaba la presentadora que lo dejaba un poco así abierto y que de qué iba a hablar. Bueno, pues durante la ponencia vais a ver a qué nos referimos. Este acto es un acto típico que se hacía en el Parlamento de Cantabria todos los marzos, son unos cantos tradicionales que se llaman las marzas y como podéis ver en la noticia, este acto se hizo el 2 de marzo del 2020. Los que igual estabais en otras comunidades autónomas, ya había comunidades autónomas en las que se empezaba a hablar el 2 de marzo del 2020 de cerrar, de irse para casa. Nosotros en la Administración seguíamos igual que siempre, no se modificó nada y como veis pues teníamos un acto en el que el aforo era de más de 150 a 200 personas y teníamos a 150 marceros, 150 hombres que cantaban esos cantos tradicionales en el escenario. Además, como podéis ver, no solo había gente sentada, sino que había gente por todo el Parlamento, alrededor de pies, alrededor de las columnas y demás. Esto, como os cuento, en el 2020 y hacia atrás, eran los actos típicos que celebrábamos en el Parlamento, con un aforo que superaba las 200 personas y gente de pies y gente sentada. El 11 de marzo, la mesa del Parlamento suspende primero las visitas guiadas al Parlamento, porque primero comienza la Consejería de Educación y posteriormente ya se cancela todo tipo de actividad, tanto parlamentaria como extraparlamentaria. Eso hace, pues ya sabéis lo que ocurrió, que todas las personas nos fuimos a trabajar a casa, todos los funcionarios y cualquier otro ciudadano. El servicio de protocolo pues tenía que seguir trabajando, porque tenía muchas solicitudes de actos de muchas entidades y colectivos que durante los siguientes meses habían pedido hacer su acto en el Parlamento. Pero además también tenemos contacto con proveedores para muchos temas que el servicio de protocolo lleva. Esto que veis es un sistema que tenemos ahora y que ya en el 2020, como veis, funcionaba y es una forma en la que todos nuestros expedientes quedan grabados y quedan de forma telemática y los escaneamos todo y tenemos allí todo recogido. Gracias a este sistema fue muchísimo más fácil que lo que hubiese sido para nosotros, para el servicio de protocolo. Al principio era un programa de Access, pero esto ha ido evolucionando a este programa que ahora os enseño, en donde, como veis, están recogidos todos los actos y todas las solicitudes que tiene el servicio de protocolo. Durante esos meses en los que estuvimos en casa, pues eso, nos tuvimos que poner en contacto con todos los solicitantes, con todos los proveedores para continuar nuestra actividad. Además, durante esos meses pues estuvimos haciendo informes, viendo todo cómo evolucionaba cada 15 días los decretos y cómo iba a cambiar y viendo un poco cómo, donde nosotros podíamos hacer actos con las nuevas normas que teníamos, qué es lo que podíamos hacer. Este fue el primer acto que se hizo en el Parlamento. El Parlamento de Cantabria siempre ha sido pionero dentro de la comunidad autónoma al hacer actos y el primer acto que se celebró en la comunidad autónoma de Cantabria fue en el Parlamento de Cantabria. Fue en el verano, fue en julio del 2020 y fue este acto. Era un acto que el Padre Meni, un centro hospitalario, daba un premio a la ciudadanía de Cantabria y para recogerlo fueron el presidente del Parlamento de Cantabria y el presidente del Gobierno, un poco como las figuras que unían a todas las comunidades, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía. Este acto pues, se hizo con las reglas que, como os comentaba, no sé si os acordáis, pero cada 15 días salía un boletín diferente con diferentes aforos, diferentes normativas y que se iba modificando de esa manera. Además, tuvimos que tener en cuenta el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Cámara del Parlamento de Cantabria y con todo ello, más todo lo que ya habíamos trabajado en casa, como os decía, de utilizar las técnicas de protocolo para la nueva situación que teníamos, organizamos este acto. En este acto hubo unas recomendaciones desde el Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales muy claras, que fueron estas que os coloco ahí, que como veis al principio pone 50 invitados en total, y eso es porque en ese momento el decreto nos decía
que tenían que reunirse 50 personas. Si hubiese sido 15, hubiese sido 15, y si hubiese sido 100, pues hubiese sido 100. Las recomendaciones, sobre todo, se resumían en el aforo, en que no hubiese movimientos, en que todo estuviese muy reglado. Había como dos tipos de escenarios, donde estaban los presidentes que recogían el premio y luego una presentadora que tenía su atril aparte. Luego, a todos los invitados se les había enviado dónde tenían que estar sentados para que no hubiese movimientos de buscar el sitio y demás, sino que llegaras a la sala y fueses directamente a tu sala. Y se pidió, por favor, reducir el tiempo del acto a 15 minutos. Esto ya se nos ha olvidado, pero había eso que nos decían de que eran 15 minutos lo que si estabas con una persona tenías que llamarle si tenías COVID porque podía estar con la enfermedad. Entonces, ya os digo que eso y la separación de 1,5 metros, no solo de las personas que estaban asistentes, sino también de la prensa, que obligatoriamente también, como os podéis imaginar, tenían que llevar todos mascarilla. Aquí ya vemos un poco la evolución. El primer acto que veis, el de la derecha, es el acto del Día de la Constitución del 2020. Tiene un poco la misma fórmula que habéis visto en el primer acto que celebramos en julio del 2020, y el siguiente es el Día de la Constitución del 2022. Parece que fue hace mucho, pero en el 2022 todavía estábamos, el 6 de diciembre, con mascarilla y esa separación. Estas dos fotos os las muestro porque las reglas del COVID, algunas para nosotros, para la organización de actos del Parlamento de Cantabria, algunas han desaparecido totalmente, como es el caso de las mascarillas, algunas han evolucionado y se han cambiado, con lo que aprendimos del COVID nosotros algunas cosas que vais a ver posteriormente las hemos dejado y otras se han quedado, como por ejemplo la separación, como por ejemplo los aforos, como por ejemplo que intentar reducir los movimientos dentro del acto y también reducir el tiempo de los actos. Una de las cosas que hemos modificado con el COVID es esto. Es una ficha que hacemos ahora mismo de todos los actos, bueno, que empezamos a hacerlo en el 2020, una ficha resumen de todos los actos, y esto no viene porque durante el COVID el Servicio de Protocolo del Parlamento de Cantabria tenía que mandar un informe a la Dirección General de Salud Pública con todos los datos de los actos. Cuál era el aforo, quiénes venían, de dónde venían, si eran personas de riesgo, qué movimientos iba a haber, dónde se iba a celebrar, si era un acto externo, si era un acto en un lugar cerrado, qué metros cuadrados tenía ese lugar. Entonces, de todos esos informes que enviamos a la Dirección General de Salud Pública, ahora ya no los enviamos, por supuesto, pero guardamos esos datos para hacer esta ficha resumen de los actos que ahora mismo, siempre que finaliza un acto, lo hacemos. De esta manera, tenemos todos los datos, cosas muy importantes ya de prevención de riesgos, como aparece informes que tenemos que hacer, el seguro de responsabilidad civil y también otros actos y otras incidencias que son muy importantes por si luego, al cabo de unos días, alguien pregunta, oye, ¿ocurrió esto? Oye, es que alguien ha tenido este problema, y además ahora mismo también nos viene muy bien como un archivo histórico. ¿Cómo se hizo el acto de no sé qué en el 2020? Pues tenemos nuestra ficha resumen en la que nos queda todo explicado. ¿Y por qué eso de nuevas reglas en viejos escenarios? Porque nuestros actos en el Parlamento siguen siendo en el mismo sitio. Ayer han estado en el Parlamento de Andalucía muchos de ustedes. El Parlamento de Cantabria es un antiguo hospital también. Este patio es donde se celebran la mayoría de los actos y sigue siendo el lugar, nuestro escenario sigue siendo el mismo, pero las reglas han cambiado. Ahora mismo la reducción en la duración de los actos ya se ha quedado, igual no son 15 minutos, pero ya intentamos reducirlos a media hora, 45 minutos cuando es algo que igual tiene por ejemplo, el Día de la Constitución o del Estatuto, que además de la declaración institucional tenemos también un concierto. Se ha reducido el número de aforo, está muy controlado el tema invitaciones y confirmación y el aforo. Eso también nos ha venido por prevención de riesgos, que tuvo mucho que decir a la hora de la epidemia del COVID, y se han mantenido, otra de las cosas es la separación.
Esta foto, por eso se la he traído, es de la toma de posesión de la presidenta del Gobierno este verano, con el cambio de legislatura. Como ven, las sillas ya no están apelotonadas una al lado del otro, hay separación en los laterales para que el movimiento a la hora de acceder a su sitio sea mucho más fluido y más fácil, y el acceso también por el pasillo está mucho más holgado. Se ve la foto, como digo yo, mucho más limpia. Y eso es cómo nos ha hecho evolucionar el COVID para la organización de actos en nuestro patio de siempre del Parlamento de Cantabria. Muchas gracias.